Bueno, equipo, son las 9:27 de la noche el día de hoy y decidí hacer este video justamente después de un día en la ciudad de Bogotá, después de la cirugía de mi padre, ¿sí? Mi padre tuvo una cirugía de Parkinson, ¿sí? El día de entre ayer y hoy tuvo su cirugía de Parkinson. Una cirugía que de hecho me ha traído muchísimos aprendizajes que quiero compartir el día de hoy contigo, y durante todo este proceso también quiero compartir varias cosas, varias enseñanzas que pueden ayudarte dentro de tu proceso y de transformar sobre todo la parte de la versión de ti, de cómo puedes transformarte en tu mejor versión. Mi padre es un hombre que lleva aproximadamente más de, yo pensé que eran 11 años, mi madre el día de hoy me corrigió, han sido 15 años con una enfermedad degenerativa que se llama Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que es degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza con un temblor. Por ejemplo, en el caso de él empezó con un dedo, después con un pie, después empezó con todo el cuerpo hasta llegar a un punto en el que tiene que tomar ya demasiadas pastillas, o sea, demasiadas pastillas en el día para poder controlar su cuerpo, o sea, a ese nivel, ¿me entiendes? O sea, controlar su cuerpo tomando pastillas y demás, que ya no, o sea, su cuerpo ya no da, ni siquiera se controlaba como tal. Entonces le hicieron su cirugía constaba de abrir 2 huecos justamente en el cráneo. Sí, es una locura porque, si me acuerdo, pues les pongo por ahí una foto, si no, búsquenlo. Es como dos huecos en el cráneo, ¿sí? Y estos 2 huecos como si le taladraran el cerebro, y en este caso, pues, evidentemente el Parkinson se da por un tema de dopamina, ¿sí? Entonces como que el cuerpo no está segregando la mayor cantidad de dopamina posible para que él pueda como que mantenerse estable, y entonces lo que hace es que empieza a temblar, ¿sí? Y empieza a temblar, y es una degenerativa porque es a lo largo del tiempo y no tiene cura. O sea, el Parkinson no es como que, listo, vamos a encontrar que la cura es esta, entonces haz esto. No existe como una cura en específico del Parkinson. Pero llevo esto a colación, ¿por qué razón? Bueno, primero porque pues es un tema que yo vi a un padre, ¿cierto? Yo les contaba la otra vez acerca de mis historias, de toda la evolución, o sea, de un padre supremamente bien, y de cómo a lo largo del tiempo empieza a degenerar, ¿cierto? Hasta que un punto que se vuelve insostenible, o sea, para su cuerpo ya era como súper insostenible, y llega a este punto de hacerle la cirugía, que de hecho fue todo un éxito. O sea, la cirugía fue evidentemente en el cerebro, pero todo supremamente bien, y fue todo un éxito. Pero hay varios aprendizajes que he sacado de todo esto y quiero compartirlos contigo. Mira, el número 1 es, yo siempre te he venido contando que tus pensamientos se convierten en cosas. Tus pensamientos se convierten en lo que ves a tu alrededor. Y es que esos pensamientos se convierten en palabras, y tus palabras se convierten en acciones. Y hoy claramente lo puedo ver también, no solamente en mi padre, sino en la vida de muchas personas. ¿Qué sucede? Que esos pensamientos, ¿verdad?, que pueden ser de 2 maneras, pensamientos positivos y pensamientos negativos. Los pensamientos positivos son tus pensamientos más elevados, son aquellos que te conectan con Dios. Y tus pensamientos negativos son el miedo, son el temor, son la frustración, ¿sí? Y estos pensamientos negativos pueden generar muchas cosas en tu vida. Desde, literal, empezar a perder absolutamente todo en la vida, de empezar a ver el mundo supremamente difícil, ¿verdad? Y también desde generar enfermedades, ¿sí? Y si bien es cierto, todavía no tenemos como la causa exacta de qué es exactamente lo que causó la enfermedad, de que sí estoy segura, y es que precisamente es que esos pensamientos de negativos, de miedos, de temores, son los que van a construir lo que puedes ver a tu alrededor. De lo que sí estoy segura es que tus pensamientos se convierten en cosas hacia afuera. Y esas cosas que tú empiezas a ver a tu alrededor, lo que tienes, absolutamente todo lo que hay a tu alrededor, es precisamente por tus pensamientos, por la manera que piensas, porque eso se convierte en palabras y tus palabras se convierten en acciones. Por consiguiente, esas acciones se convierten en un resultado. Y es bien curioso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, te voy a poner una anécdota de él en específico. Es un hombre que súper bien, era deportista. Él me lo dice y me lo dice con mucha claridad. O sea, no entiendo por qué esto me pasa. Si yo era deportista, me gustaba ir en bicicleta y demás. Pero ¿qué sucedía? Yo le decía, bueno, ¿qué ibas a hacer cuando estabas con tus amigos en bicicleta? ¿Qué desayunabas? Y me decía, no, íbamos y pues habían empanadas y demás, y eso era lo que desayunaban. Y el dulce y demás. Entonces, claro, mira esto. No hay un equilibrio. Cuando tú, por ejemplo, estás buscando salud,
y ser deportista, pero al mismo tiempo estás, por ejemplo, no cuidando tu alimentación, ¿sí? Entonces esto todo es un complemento, y es un complemento del ser, de quién eres, de cómo puedes dominarte a ti mismo y a ti misma en tu proceso, cómo puedes dominar tus pensamientos, cómo puedes dominarte para ser una mejor versión de ti mismo y de ti misma, porque absolutamente nada externo sucede porque sí, todo lo construimos nosotros, ¿sí? Todo lo hemos venido construyendo nosotros a través de las personas en las que nos hemos convertido, las versiones de nosotros en las que nos hemos convertido. Todo lo hemos hecho nosotros y ha sido porque nosotros lo hemos construido de esa manera. Entonces, de alguna manera, hoy por ejemplo que hablaba con un amigo, que de hecho aquí va un siguiente insight, es rodéate precisamente de personas que por ejemplo todo el tiempo también estén evolucionando. Y algo que yo he notado en las personas, hay algunos tipos de personas que empiezan a decir, es que yo soy así y así me quedo, ¿sí? Y quiérame como yo soy. Es que usted, ¿por qué no me quiere como yo soy? Y yo no puedo estar más en desacuerdo con esto. ¿Cómo es que quiérame como yo soy? No eres capaz de evolucionar en tu proceso, te quedas estancado en el mismo lugar y por esa razón dices, pero ¿por qué será que tengo los mismos resultados? Precisamente por eso, porque te la pasas estancado en el mismo lugar siempre. Y siguiendo estancado en el mismo lugar, pues evidentemente no va a haber evolución. No van a haber cambios sustanciales en tu vida y cosas que tú digas como, wow, o sea, esto lo construí yo. Sino que en definitiva, lo que va a suceder es que, pues evidentemente te vas a quedar en esos mismos lugares. Entonces, por ejemplo, hoy nos rodeamos con un amigo que no vimos hace un ratico y entonces todo el tiempo, cada vez que nos encontramos, siempre somos personas totalmente diferentes. Siempre que nos encontramos es maravilloso porque somos totalmente diferentes y hablamos como que con versiones de nosotros actualizadas, ¿sí? Yo le llamaría así como versiones nuestras actualizadas que son totalmente diferentes y que hemos cambiado absolutamente todo, desde nuestra manera de comer, de vivir, nuestras emociones, nuestros negocios, todo, absolutamente todo. Y es eso, es el rodéate de ese tipo de personas y que estén dispuestas a cambiar. Porque si ese tipo de personas con las que tú te rodeas son personas que tampoco, o sea, que en definitiva no están igual, o sea, están en la misma situación de, no, yo me quedo en esa situación y demás, pues ¿en quién te vas a convertir? Al fin y al cabo tú te conviertes en las personas con las que te rodeas, ¿sí? Tú eres las personas que te rodeas porque tú estás adquiriendo, volvemos al punto de los pensamientos, estás adquiriendo pensamientos en conjunto de estas personas. Y aunque tú no lo creas, con personas que convives, con amigos, con familiares, entonces empieza a volverse como un conjunto, ¿cierto? De emociones, pensamientos y demás, y eso te lo transmiten a ti. Y esos pensamientos se convierten en tus palabras, esas palabras se convierten en tus acciones, ¿ok? Dentro de los aprendizajes también que he tenido y que obtuve el día de hoy también, es que hay muchas personas obsesionadas, pero es obsesionadas con la cosecha. Y hoy le decía a Jonathan algo en particular mientras estábamos en el carro y estábamos de camino a casa, y algo que yo le decía era, mira, es que es súper loco porque hay gente que ven la tierra y no tienen nada, o sea, no tienen árboles plantados, no tienen hojas, no tienen nada. ¿Y qué quieren hacer? Escarbar la tierra, ¿sí? O sea, es como que quieren arrancar la tierra, pero no tienen nada. Entonces quieren cosechar cuando no tienen nada. Entonces, claro, cuando ellos arrancan la tierra, pues obtienen ¿qué? Obtienen tierra, no tienen frutos, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede, o sea, con muchas personas que están obsesionadas tanto desde el tener, entonces esperan cosechar cuando ni siquiera han sembrado. Entonces, esperas cosechar en el proceso cuando no has sembrado las semillas necesarias para poder ahora sí digamos que recoger, ¿cierto? Y yo diría lo siguiente, yo creo que esto es lo que te tienes que enfocar de ahora en adelante, es enfócate en solamente la siembra, que la cosecha sea una consecuencia. Y anota esto, me enfoco en la siembra y que la cosecha sea una consecuencia de la siembra. Y ya está, y tú solamente te enfocas en la siembra, solamente te enfocas sembrar y sembrar todos los días, iniciar el día desde cero. Volviendo al tema de mi padre, es exactamente lo mismo. Es un tema de que lo que yo te decía, por ejemplo, hacía ejercicio pero te ibas a comer mal, ¿sí? Un ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Pues evidentemente estaba sembrando en su cuerpo físico, pero obviamente no iba a cosechar de manera correcta a largo plazo. ¿Por qué? Porque no se estaba alimentando bien. Es lo mismo, o sea, si tú la siembra no la estás haciendo de manera correcta, y ojo, porque es que la siembra debe ser en ti. La siembra debe ser no la estrategia que está afuera, no el gobierno, no el mundo que está afuera, no externalizar absolutamente nada. Eres tú la persona en la que te tienes que convertir, en quién te tienes que convertir, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sembrar de manera correcta en la vida, sembrarte primero a ti.
Tú no puedes dar de lo que no tienes. Hoy mientras hablaba con mi papá, veníamos a colación con lo siguiente, y es, hoy mientras estamos hablando, de verdad que fue un momento muy hermoso, porque fue un momento en el que hablábamos y decíamos, ok, mira, estamos, ¿qué dice el primer mandamiento? El primer mandamiento le hace acá el amor. O sea, el énfasis del primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Vamos más adentro, ¿cierto? Entonces vayamos más adentro. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios, ¿Dios dónde está? Dios está en cada uno de nosotros. Está en ti y está en mí, entonces está en cada uno de nosotros. Lo que significa que si está en ti y está en mí, significa que es amarte a ti sobre todas las cosas. Yo sé que esto no te lo han dicho todo el mundo, pero es cómo empiezas a amarte a ti sobre todas las cosas, a respetarte a ti sobre todas las cosas, a honrarte a ti sobre todas las cosas primero, ¿cierto? Porque tú no puedes dar afuera de lo que no tienes. ¿Sí? Mucha gente sigue queriendo dar hacia afuera y entonces empieza como hacia afuera todo, entonces hacia afuera buscando hacia afuera, entonces buscan escapar de su vida. Y aquí voy a hablar acerca de los trabajos tradicionales. Vamos entrando en materia más allá todavía. Hablemos acerca de los trabajos tradicionales. Porque yo sé que muchos acá quieren emprender, quieren ser como que dicen, no, es que lo que pasa es que yo quiero dejar hoy. De hecho, me llamó la atención. Tuve en este viaje, he tenido muchos aprendizajes. En un Uber, me subí en un Uber el otro día y me quedé hablando con él. Y él me decía, es que yo pasé 11 años trabajando en la misma empresa. 11 años, y cuando nació mi hija, lo que sucedió es que pues yo no la podía ver, ¿sí? O sea, no podía ver a mi hija. Y entonces lo que sucedía es que pues yo como que no me sentía bien, y entonces yo renuncié a ese trabajo, y entonces después me separé de mi esposa. Y entonces después como que, bueno, ahora estoy con mi hija, pero, o sea, ese era un hombre que estaba súper gordo, entonces se notaba que había muchas emociones allí, ¿cierto? Porque cuando una persona está gorda es porque tiene que trabajar mucho en ella misma. Y ojo a lo siguiente, porque es que también me van a decir, Ana, pero como así, que si está gordo, que si no sé qué. Claro, porque no te amas, no te valores y te respetas. Estás hablando con una mujer que llegó a pesar 80 kilos y que sabe de lo que te está hablando. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo, ¿cierto? Sabía que no me amaba ni me respetaba cuando me miraba al espejo. Yo tenía muchos miedos internos. O sea, a mí el tema de mis brazos, yo no te podía mostrar mis brazos aquí en pantalla. O sea, me da pena mis brazos. ¿Sí? Yo veía mis brazos y eran gordos y yo decía, y ahí es donde vienen muchas inseguridades, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú veas a una persona gorda es por eso, porque hay muchas inseguridades en sí mismo y que hay que trabajar en su mejor versión todavía. Y no estoy diciendo cosas malas acerca de él, estoy diciendo que todavía hace falta mucho por trabajar y que evidentemente se veía reflejado en su vida. Entonces, claro, se separa de su esposa y él me cuenta que evidentemente, pues, ¿qué sucede? Pues 11 años en un trabajo y decía, no, y él decía, o sea, él hablaba muy mal del trabajo en el que había estado, y por eso vamos a hablar acerca del trabajo, ¿cierto? Hablemos un poquito acerca de ese trabajo el que tienes en este momento. Y es que mucha gente sigue como que quiere emprender porque no se siente bien en el trabajo, porque no se siente bien en lo que está haciendo. Quiere emprender no porque realmente tenga esa certeza de voy a emprender, Ana. O sea, yo quiero emprender y eso ha sido mi sueño en la vida. Por ejemplo, si tú me hablas a mí de emprendimiento, yo... De hecho, empecé a estudiar la carrera de administración de empresas porque yo quería emprender. O sea, para mí, de hecho, ya emprendía desde antes. O sea, eso viene como que ya, o sea, tú quieres hacerlo. No porque realmente tú dices, no, es que yo tenía un trabajo X y entonces yo odio mi vida porque mi trabajo, porque X, Y, Z. No. Y voy a lo siguiente. Si tú en este momento tienes un trabajo y no amas lo que estás haciendo y no estás entregando lo mejor de ti, no estás sirviendo, porque al fin y al cabo, mira a este hombre, 11 años en un trabajo. 11 años en el que fue infeliz en su trabajo. O sea, hasta que se dio cuenta, nació su hija y entonces ahora sí me salgo porque nació mi hija. Pero piensa en lo siguiente, si eres en este momento infeliz en lo que estás haciendo y no eres feliz en el proceso, es porque no estás trabajando en ti. Y porque no eres capaz siquiera de servir a los demás. Y aparte, que no estás trabajando en ti, ¿por qué razón? Así sea, si tú dices, Ana, no, es que mi trabajo es así, X, Y, Z, pues porque no te has salido de ahí, si es X, Y, Z, ¿sí? Entonces tú buscas el dinero sobre cualquier cosa y entonces sigues pensando tanto en el tener y en la cosecha que entonces también te has olvidado de ti y te has olvidado de que evidentemente es un proceso de, oiga, ser feliz en el proceso, porque vas a pasar mucho tiempo en la siembra y poco tiempo en la cosecha. Otra vez repito, vas a pasar mucho tiempo en la siembra
pero poco tiempo en la cosecha. Lo que significa que mientras estás sembrando hacia adelante, ¿cierto? Porque mucha gente se queda estancada. Entonces son, por ejemplo, en el caso de este hombre, 11 años que él sintió que fue infeliz, ¿sí? Entonces, claro, pues va a pasar más tiempo en los 11 años que pasaron, ¿cierto? Y que no disfrutó de no servir a los demás, de entregar lo mejor de sí mismo. Y no se trata del hecho de emprender porque entonces quieres emprender porque de alguna manera esto suple una necesidad económica y porque entonces que te mal tu jefe y odias a todo el mundo. Se trata evidentemente de ser feliz en cualquier ámbito de la vida en la que te encuentres. Ser feliz si estás trabajando. O sea, si estás trabajando, da lo mejor de ti. Y hace poco escuché algo que me impactó mucho y es, si tú eres tu mejor versión, en cualquier área te va a ir súper bien, incluso en tu trabajo. ¿Por qué? Porque una persona que es su mejor versión, incluso en su trabajo, lo que hace es que evidentemente va a buscar las maneras de, oiga, voy donde mi jefe, doy lo mejor de mí, entrego lo mejor, voy y me acerco más todavía, hago cambios en mi vida, y si ese jefe no es, entonces busco a alguien que sí, y entonces empiezan como con ese proceso hasta que empiezan a mejorar también su facturación y el jefe empieza a darse cuenta de que usted es capaz de entregarlo todo, incluso por su trabajo, y por eso le van a pagar más. ¿Sí? El problema de mucha gente es que no es capaz de hacer eso. O sea, el problema de mucha gente es que dice, yo no soy capaz de entregar lo mejor de mí. ¿Para qué? Dicen, si es que él se va a quedar con todo. Claro, y como no estás dispuesto a dar lo mejor de ti, por eso es tu mala paga. O sea, por eso es que te quejas porque no te están pagando bien. Porque no estás dispuesto a entregar lo mejor de ti. O sea, no estás dispuesto a decir, venga, pensemos un poquito. Si yo quiero más dinero, pues oiga, yo doy lo mejor de mí, me meto con toda y le caigo bien al jefe y me voy y subo de rango y doy todo lo mejor de mí, que la gente vea mi luz, ¿sí? Que vean mi brillantez, o sea, que yo muestre quién soy y para qué he venido. Yo recuerdo mucho en un trabajo por allá, como a mis 18 años, yo estaba trabajando en un almacén de ropa, ¿sí? Y recuerdo mucho que yo era como de esas personas que era como corría, salía, saltaba, iba para un lado, iba para el otro, ¿sí? Evidentemente en ese momento mi nivel de conciencia no estaba en este nivel que tú estás escuchándolo en este momento, pero recuerdo muy bien que a lo último el jefe me llamó y me dijo, oye, ¿tú puedes seguir trabajando? Y era solamente por una temporada, ¿sí? Pero él me dijo, tú puedes seguir trabajando. Yo en ese momento estaba en la universidad, entonces no podía continuar, pero era como que veía la proactividad en mí. Entonces eso lo ve la gente. Cuando la gente empieza a ver lo proactivo que eres, cuando no te quejas, ¿sí? Porque es que lo primero que tienes que eliminar es la queja. Tienes que ser consciente en qué momento te estás quejando. Tienes que ser consciente en qué momento estás siendo infeliz tú mismo por dentro solo porque te estás quejando del mundo, porque te estás quejando de algo externo que tú no puedes controlar. O sea, hay cosas allá afuera que tú no puedes controlar. Ten presente que la única persona en esta vida que puedes controlar eres tú mismo, tú misma, nadie más. Tú no puedes controlar allá nada externo. Tú puedes controlar solamente lo interno. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que esté en tu control lo puedes controlar. Nada externo puedes controlarlo. Entonces, lo único que tienes en este momento, por ejemplo, con el tema de trabajo tradicional es a ti mismo. Entonces, tú puedes controlar tus emociones, puedes controlar cómo actúas, en cómo enfrentas, cómo piensas, cómo hablas, qué es lo que dices y cómo accionas hacia adelante. Porque, miren, hoy me decía una chica como, Ana, es que me gustan muchísimo tus palabras y me gusta mucho lo que tú dices y me encantaría como aprender como eso de ti. Y me gustaría, porque es que yo siento como que en mi negocio y demás, pero pues yo en mi negocio en este momento no necesito como las herramientas de marketing de YouTube y demás, porque yo estoy haciendo tal cosa. Y yo le decía, no, ojo a lo siguiente. Por ejemplo, hablamos de la Academia del 1%. De hecho, te voy a dejar un enlace aquí abajo para que cheques qué es la Academia del 1% por dentro, que significa ser 1% mejor todos los días. Y enseñamos, una academia donde te enseñamos a ser tu mejor versión. Me llama la atención, yo le decía, no, es que mira, cuando tú eres tu mejor versión, tú cambias todo a tu alrededor, o sea, te cambias a ti y por consiguiente, como los negocios los manejan personas, ¿cierto? El trabajo que en este momento se trabaja a través de personas, por consiguiente, ¿quién tiene que cambiar? Las personas. Entonces, en el caso de ella, yo le decía, es que, ojo, si tú cambias, tu negocio va a cambiar, tus finanzas van a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu pareja va a cambiar. Si tú cambias, absolutamente todo va a cambiar. Si tú te posicionas como tu mejor versión y no te fallas,
Porque, por ejemplo, hoy yo decía, no he grabado video de YouTube en estos días y yo decía, uy, pero son las 9 de la noche y 47 de la noche. O sea, cualquier persona diría ya, pero yo me levanto a las 5 de la mañana, ¿sí? Para los que me siguen ahí, síganme a través de historias de Instagram, por ahí, literal, comparto todo mi día. Hoy publiqué más de 30 historias compartiéndote todo lo que hice en el día. Y, por ejemplo, anacoral.co en Instagram. Y, por ejemplo, en este proceso, por ejemplo, yo hubiera dicho, no, me voy a ir a acostar, pero yo lo primero que pensé fue, bueno, necesito hacer y tener mi tanque lleno. Y a lo que voy con el tanque lleno es todos los días iniciar en cero. ¿Qué significa iniciar en cero? Que tú das lo mejor de ti a lo largo del día, o sea, que tú inicias sin tener riqueza, inicias sin tener salud, inicias sin tener amor, sin tener nada de esto, todos los días iniciar en cero, pero te das a la posibilidad, ¿cierto?, a lo largo del día de llenar ese tanque, ¿sí? Llenar ese tanque significa que te acuestas supremamente feliz y agradecido y agradecida porque has hecho lo mejor que pudiste con lo que tenías y con todo, o sea, entregaste lo mejor de ti y diste lo mejor de ti en tu día y te acuestas, por ejemplo, yo ahorita me voy a acostar y voy a quedarme como, oiga, o sea, siendo las 9:47 tú tenías dos opciones, tenías la opción número 1 de acostarte o la número 2 de hacer este video y hoy decidí hacer este video y justo decidí también hacer este video porque hoy me llegaron muchos testimonios. De hecho, si tú me sigues en Instagram tú te das cuenta de que hay un río de testimonios que están llegando constantemente de mis estudiantes, cómo ellos se transforman, cómo ellos bajan incluso de peso, cómo ellos ahorita son unas personas totalmente diferentes, tanto en el dinero, en el salud, las relaciones. Y justamente hoy me llegó un mensaje súper lindo de una de mis estudiantes VIP, que también tengo como un acercamiento más cercano con ellas, es mi mentoría VIP. Y dentro de mi mentoría VIP, ella me decía, Ana, si tú no hubieras cambiado, y esto me choqueó muchísimo el día de hoy, me dijo, Ana, si tú no hubieras cambiado hace un año que tomaste la decisión de cambiar, tú no me hubieras podido cambiar la vida así como me la has cambiado hasta este momento. Y yo me quedé como, o sea, fue un boom para mí, o sea, fue un boom, porque él me decía, o sea, si no hubiera sido por eso, porque tú primero decidiste cambiar, y me decía, gracias porque decidiste cambiar. Y yo decía, wow, qué locura, porque ahorita ella está impactando a otras personas, a otras mujeres, a otras personas, y estas personas también le están diciendo que gracias a ella porque ha decidido cambiar. Imagínate eso. Entonces me parece súper loco porque es tan bonito también ese proceso. O sea, yo decidí cambiar, ahora le enseño a otras personas a hacerlo, y ahora ella, a través de su ejemplo, le enseña a otras personas a hacerlo. Entonces es hermosísimo. O sea, es un proceso hermoso porque ahora no solamente es una persona, una vida transformada, son cientos y miles de vidas transformadas de aquí en adelante, ¿me entiendes? Entonces, ella me decía eso y yo quedé como, wow, imagínate esto, imagínate lo egoísta que sería si en este momento yo no grabo un video de YouTube contándote esta experiencia que he tenido y todos los insights que he tenido. Imagínate lo egoísta que sería si hoy decido acostarme y no grabarte este video de YouTube con todos los aprendizajes que he tenido. ¿Por qué razón? Porque evidentemente, pues, imagínate, o sea, hay muchas vidas que tal vez aquí se están cambiando, ¿sí? Muchas vidas que hoy entendieron a través del mensaje del día de hoy que deben de sembrar en vez de estar pensando todo el tiempo en la cosecha. Muchas vidas que hoy de pronto no estaban dando lo mejor en su trabajo, pero hoy entendieron que sí, son los mejores, ¿cierto? Y entregan lo mejor de ellos mismos y se comprometen con ellos mismos a no incumplirse y a dar lo mejor. Pues evidentemente, imagínate las vidas de estas personas transformadas y las familias de ellos transformadas. Y tú que me estás viendo. Entonces, hermosísimo este proceso. Entonces, son elecciones. Miren, la vida simplemente son elecciones. O sea, la vida son simplemente como esos pensamientos que tú tienes. Son pensamientos elevados como el que acabo de tener hace un momento de decir voy a grabar este video. O simplemente pensamientos de miedo, de temor o de mejor me voy a dormir, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces, hoy tienes la posibilidad, ¿cierto?, de operar desde tus pensamientos más elevados. Entonces, ¿cuál es mi recomendación más importante? Monitorea tus pensamientos. Monitorea el 100% de tus pensamientos. Monitorealos constantemente. Cómo estás pensando, cómo estás actuando, cómo estás hablando. Yo cuando a veces me pesco, literal, con pensamientos que yo digo, ¿qué es esto? ¿Sí? Y de hecho yo tengo algo en particular y esto lo quiero compartir contigo porque sé que tal vez te pasa. Me pasa a mí que a veces me llegan pensamientos negativos y lo primero que hago, eso lo aprendí de Tony Robbins, lo primero que yo hago es, me imagino como un carrito, entonces me imagino el pensamiento, ¿cierto? Como una nube, y me imagino un carrito, y el carrito, ¡pah!, estalla la nube, entonces se me olvida el pensamiento negativo. Y esto me ha pasado constantemente, ¿sabes? Por ejemplo, hoy
Hoy hice eso como unas 3 veces en el día. O sea, 3 veces en el día en el que monitoreándome mis pensamientos me pesqué teniendo pensamientos negativos. Y en ese proceso de pescarme teniendo pensamientos negativos, ya saben, la nube y un carrito rompiendo el pensamiento y ya, o sea, literal, ya no tenía ese tipo de pensamientos. Entonces, empieza a monitorear tus pensamientos, cambia en tu mejor versión, conviértete en tu mejor versión, trabaja en ti y para eso es importante que tengas hábitos. Los hábitos son innegociables. Los hábitos que te lleven al éxito son innegociables. Tú no puedes decir, es que la fórmula mágica es, por ejemplo, hoy mi mamá me preguntaba, y esto también me llamó la atención, mi mamá me decía, mira, estábamos en el baño, y me dice, oye hija, ay, has bajado bastante de peso, ¿no? Mi mamá pues tiene sus gorditos y demás. Y me decía, oye, ¿y tú qué tomaste? O sea, te tienes que haber tomado algo. Vean, ventas. Ahí llegaron, vean, ventas mientras estamos aquí estamos aquí haciendo este video. Entonces me decía, me imagino que te has de haber tomado como ¿qué te tomaste? ¿Qué agua te tomaste? ¿Qué agua te tomaste? Me decía. ¿Qué agua? Y yo le decía, ¿sabes qué agua me tomé? La del hacer, hacer, hacer y hacer. Le dije, no hay fórmulas mágicas. Yo le dije, no, deja de pensar que existen fórmulas mágicas. La única que existe es la de sembrar, sembrar, sembrar y sembrar. Ya está. Yo sembré hace un año el cuerpo que quería tener hoy. Hace un diciembre pesaba 80 kilos. Hoy, este diciembre, peso 65 kilos. He bajado 15 kilos de peso. Yo sembré eso. Yo lo sembré ¿hace cuánto? Hace un año. ¿Cuándo viene la cosecha? Un año después. ¿Sí? Por supuesto, tuve que sembrar todo el año. Por supuesto, tuve que sembrar en la alimentación. Por supuesto, tuve que sembrar en mí, en mi cuerpo. Por supuesto. ¿Sí? Pero esas son las elecciones. Yo elijo 100% ser esa mejor versión de mí. Y esa mejor versión de mí en la que me he convertido hace que mis estudiantes también lo logren. Y por eso tenemos tantos casos de éxito. Por eso también tenemos ríos de casos de éxito. Hoy publicaba a través de mis historias y eran una cantidad de testimonios impresionantes. Personas logrando resultados en dinero, personas transformándose en su mejor versión, cambiando sus vidas. Hoy eran una cantidad, hoy publiqué muchísimos testimonios de mis estudiantes y se vienen más. O sea, este es el comienzo de todo esto. Aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas hacer parte de la Academia del 1%. La Academia del 1%, primero trabajamos la parte del ser, ¿sí? Es la parte más importante. En cualquier área de tu vida necesitas ser tu mejor versión. Conviértete en tu mejor versión y vas a ver cómo el resto de cosas empiezan a cambiar en tu vida y en tu entorno. Ser, el hacer con herramientas de marketing y ventas, con la parte de YouTube, estrategia. Ustedes saben que yo me especializo mucho en la parte de YouTube y a consecuencia tener. O sea, lo que yo les decía, primero ustedes siembran y a consecuencia cosechan, ¿ok? Te mando un abrazo gigante, mi nombre es Ana Coral, aquí abajo te dejo el enlace para que puedas hacer parte de la Academia del 1%, chequéalo por ahí, hay un videíto donde te explico qué es por dentro de la Academia, chequéalo en la descripción de este video, un abrazo.